Legislativo 816, ¿no? Y su texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 133-2013 EF. Y esto obviamente complementado con la ley 27444, ley de procedimientos administrativos generales, donde podemos encontrar los principios, ¿no? Los principios fundamentales, ¿no? Dentro de un procedimiento administrativo, también su texto único ordenado, el Decreto Supremo 004-2019 de Justicia, ¿no? Y también nuestra Constitución Política del Perú, cuyo artículo 2 nos habla de los derechos fundamentales de la persona. Y por qué no mencionar al reglamento del procedimiento de fiscalización, que es el Decreto Supremo 085-2007F. No terminaríamos de narrar todas las normas reglamentarias y complementarias a este primer ítem del Código Tributario. Vamos a matizar esto con un tema de introducción, luego viene la supuesta pregunta, la respuesta, y luego así también las láminas que van a dar presentación a cada consulta. Muy bien, entonces, para entender así, de manera muy sucinta, nuestro Código Tributario Peruano, presentamos acá un mapa conceptual. En este mapa conceptual, ¿qué tenemos? Primero, la potestad tributaria, o en todo caso conocido como poder tributario. La potestad tributaria o poder tributario no es nada menos que la facultad que tiene el Estado para poder crear en forma unilateral los tributos. Y sabemos bien que los tributos están conformados por tres elementos: impuestos, contribuciones y tasas. Como muy bien lo indica en nuestro Código Tributario, la norma 2 romanos del título preliminar de nuestro Código, ¿no? Y obviamente cuyo pago sería exigible a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Y cuando hablamos de competencia tributaria espacial, hablamos justamente del aspecto territorial, del aspecto espacial, dentro de la hipótesis de incidencia. Recordemos un poquito al doctor Ataliba, ¿no? Ataliba, que nos habla de la hipótesis de incidencia. Muy bien. Luego, también esto genera, obviamente, el tema del tributo. Y el tributo es creado justamente por potestad tributaria o poder tributario del Estado. Y dentro de este poder tributario del Estado, tenemos a los titulares, que es el gobierno central, poder legislativo, poder ejecutivo, los ministerios, el gobierno regional y los gobiernos locales, representados por las diferentes municipalidades que se rigen por su propia jurisdicción. Ahora, ese tributo creado por potestad o poder tributario del Estado es en la medida en que se respete los principios tributarios. Y por ahí viene una pregunta, ¿no? Y esos principios tributarios están conformados por la capacidad contributiva del deudor tributario, del administrado, del contribuyente. El principio de legalidad, reserva de la ley. Y cuando hablamos del principio de legalidad y reserva de la ley, recordamos, porque recordar es volver a vivir, a la norma 4 romanos del título preliminar de nuestro Código Tributario, al principio de igualdad, ¿no? A respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ejemplo, yo necesito, ¿no? Solicitar el pago indebido, ¿no? El pago, la devolución de un pago indebido o en exceso, y tengo todo el derecho de petición consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Yo puedo solicitar una compensación, puedo solicitar la devolución de un pago indebido o en exceso, puedo solicitar la declaración de la prescripción tributaria. Y obviamente la administración tributaria, en este caso como administración pública, tiene la obligación de escucharme, de atenderme en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Y acá estaríamos hablando estrictamente de un procedimiento tributario no contencioso. ¿Y por qué no contencioso? Porque no hay contienda, porque no hay litigio, porque yo no levanto la mano para impugnar. Simplemente estoy haciendo uso de mi derecho de petición. Repito, consagrado en el numeral 20, artículo 2 de nuestra Carta Magna, de nuestra propia Constitución. Muy bien, también tenemos ahí, respetando las fuentes de la potestad tributaria a través de las disposiciones constitucionales, a través de las leyes, a través de los reglamentos. Y si queremos concordarlo con nuestro Código Tributario,
la norma 3 romanos del título preliminar del Código Tributario, para la redundancia, nos habla de esas fuentes del derecho, ¿no? Los convenios internacionales, la jurisprudencia, la doctrina, las leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, que obviamente se va a ver a lo largo del curso. Aparte de ello, señores, también tenemos que este tributo, conformado por tres elementos, impuestos, contribuciones y tasas, contenido en la norma 2 del título preliminar del Código Tributario, hace que exista una relación jurídica tributaria, donde existen dos entes, el acreedor y el deudor, ¿no? Y que se unen por el tema de la obligación tributaria. Y cabe precisar que dentro de la hipótesis de incidencia tenemos también otro aspecto, que es el aspecto personal o aspecto subjetivo, cuyas preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el acreedor tributario? ¿No? Y si hablamos, por ejemplo, de el impuesto general a las ventas, por decir así, ¿el sujeto quién es? Las personas naturales, las sociedades conyugales, las personas jurídicas contenidas en el artículo 14, penúltimo párrafo de la ley de renta, las sociedades irregulares calificadas como persona jurídica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el acreedor tributario? ¿No? El fisco, el tesoro público, así es, el Estado. Muy bien, siendo así, al unir a estos entes, acreedor, deudor, el deudor tributario, que se puede comportar como contribuyente, como responsable, como agente de retención o como agente de percepción, ¿no? Justamente es aquel que va de la mano en esta relación jurídica tributaria con el acreedor. Por otro lado, importante, el Estado concede facultades amplias y satisfactorias a la administración tributaria. Y nuestro Código Tributario nos dice claramente que la SUNAT tiene facultades, como es el tema de poder recaudar, facultad de recaudación, e inclusive puede pedir aplicar la cobranza coactiva y las medidas cautelares pertinentes para asegurar el pago de la obligación tributaria. Tiene la facultad de determinación, determinar los tributos sobre base cierta o sobre base presunta, dependiendo cuál realmente corresponde. Tiene la facultad de fiscalización contenida en el artículo 62 en adelante de nuestro Código Tributario. Y dentro de esta facultad de fiscalización se aplican justamente las facultades discrecionales, que son más de 19 ahora con la modificación tributaria. Y esta facultad de fiscalización hace que se exija el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y para ello la administración hace uso de dos técnicas, la técnica de inspección y la técnica de verificación, y esta siempre tiene que ser motivada. Y obviamente son susceptibles, son pasibles de ser fiscalizados, ¿no? En este caso los administrados, no interesando si gozan de algún tipo de beneficio tributario, pertenecen a Amazonía, a agricultura, agropecuario, etcétera, o en todo caso son entidades, por ejemplo, sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, no, independientemente de su situación o que tengan una tributación diferenciada, más favorecida, se entiende que ellos también son pasibles de fiscalización, como también de atravesar algún tipo de acción inductiva. Así también se conceden facultades a la administración tributaria contenida en nuestro código, que es la facultad sancionadora. Y en nuestro código tenemos justamente las infracciones tributarias contenidas desde el artículo 173 hasta el artículo 178. Artículo 173, infracciones referidas a RUC. Artículo 174, infracciones referidas a comprobantes de pago. Artículo 175, infracciones referidas a libros, registros electrónicos, ¿no? Sea electrónicos, sean mecanizados, ¿no? Etcétera. También, dentro de todo ello, estas infracciones, tanto el artículo 173, infracciones a RUC, 174, infracciones referidas a comprobantes de pago, 175, infracciones referidas a libros, 176, infracciones referidas a las declaraciones de carácter determinativo o informativo, artículo 177, infracciones referidas a no comparecer, artículo 178, infracciones referidas a declarar datos falsos, retener y no pagar dentro de los plazos establecidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Estas infracciones obviamente están sujetas a una sanción y obviamente aplicando facultades discrecionales existen también el régimen de gradualidad, entre otros. Muy bien, así también, señores, el administrado, el contribuyente, el sujeto pasible que se comporta como deudor, ¿no? Se entiende que así como tiene obligaciones, ¿no? Obligaciones tributarias contenidas en el artículo 87 del Código Tributario, también tiene derechos contenidas en el artículo 92 del Código Tributario, entre otros, porque acá también tenemos el procedimiento administrativo tributario, que es la ley 27444. Y dentro de esas obligaciones es inscribirse ante los registros de RUT, obtener la clave SOL, asistir, comparecer cuando la administración tributaria lo requiera, emitir y otorgar comprobante de pago cuando efectivamente corresponde. Y dentro de sus derechos tenemos el que ellos pueden solicitar la devolución de pagos indebidos en exceso. Tienen el derecho a poder rectificar o sustituir declaraciones juradas de carácter determinativo o de carácter informativo, entre otros. Muy bien, pasando ya a este tema del mapa conceptual en forma muy sucinta respecto al Código Tributario, nosotros, para poder entender algunas preguntas respecto a, por ejemplo, me dice, ¿este es el tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente? ¿Cuál será ese tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente? ¿Será una tasa? ¿Será una contribución? ¿Será un impuesto? ¿Será un arbitrio? ¿Será una licencia? Entonces, para llegar a la respuesta, partimos de un análisis. ¿Y cuál es ese análisis? El análisis nos dice, si nos remitimos a la norma 2, romanos, del título preliminar del Código Tributario, ¿no? El que nos habla del ámbito de aplicación, no nos define el tributo. Ahí tenemos que acudir al derecho sustantivo, tenemos que acudir a la doctrina, entre otros, o a la jurisprudencia. Perfecto. Sin embargo, sí nos indica que el tributo está conformado por tres elementos: impuesto, contribución y tasa. Y nos refiere que ese impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente, lo enfatiza como tal. Tenemos el impuesto general a las ventas, tenemos el impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas, tenemos el impuesto selectivo al consumo, tenemos el impuesto temporal a los activos netos, tenemos el impuesto de aportaciones a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es la contribución, está calificado como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de su ejecución, de la realización de obras, carreteras, hospitales, etc. Tenemos, por ejemplo, a CENCICO, a CENATI, a ESALUD, a la Oficina de Normalización Previsional, conocido como el Sistema Nacional de Pensiones, que se rige por el Decreto Legislativo 19990. Finalmente, hablemos del tercer y último elemento, la tasa, ¿no? Nuestro código tributario nos indica que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado, ¿no? Respecto a un servicio público que se encuentra individualizado en el contribuyente. Y ahí tenemos los servicios, los derechos, entre otros. Entonces, señores, teniendo claro este tema y partiendo de la norma 2 del título preliminar de nuestro código, no, respondemos. El tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente, ¿qué sería? A ver, ¿ustedes qué dicen en el chat? A ver, vamos a interactuar. Por ejemplo, nos dice Andrés, impuesto. Un impuesto. Sabemos bien que en la norma 2 del título preliminar del Código Tributario tenemos impuestos, contribuciones y tasas. Obviamente, en el tema de la doctrina, en el tema de un perfil tributario, de un perfil fiscal, todo va a ser cuestionado. Muchas veces no nos satisface el Código Tributario. Sin embargo, hoy en día de hoy no es un masterclass en el cual estamos llevando adelante de acuerdo a las normas pertinentes, ¿sí? O en otro momento, obviamente, y en el curso también, ¿no? Vamos a discutir otros temas cuestionarios. Pero hoy vamos a ser muy objetivos, vamos a ser muy puntuales en el desarrollo de estos temas. Perfecto. Recuerden que estamos en un masterclass, en una clase modelo, porque sería maravilloso hablar la hipótesis de incidencia. Tenemos ahí una serie de aspectos, aspecto objetivo, aspecto material, ¿no? ¿Qué grava? ¿No?
¿Qué grava el impuesto? Aspecto territorial o aspecto espacial, ¿dónde se graba? Aspecto subjetivo, aspecto personal, ¿a quién se graba? ¿Quién es el acreedor? Aspecto mesurable, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto es la alícuota? Aspecto temporal, ¿cuánto se graba? Referido al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, maravilloso, sí, vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de todo un análisis tributario, fiscal, etcétera, pero también vamos a ir de lleno con el tema que nos convoca, ¿no? Poder prepararnos para el caso UNAM, sea ahora, sea después, pero de alguna manera capacitarnos. Perfecto. Avanzando, cuando de pronto nos preguntamos, ¿es el tributo cuyo hecho generador es la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente? ¿Ustedes qué contestarían? A ver, por favor, ya que hemos hecho un énfasis al tema de la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. Es el tributo cuyo hecho generador es la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente. Será un impuesto, será una contribución, será una tasa, será un derecho, será una licencia. A ver, muy bien. Ahí Julio, Francesca, María, Giselle, Samuel, Mayra, ¿no? Nos dicen que estás. Perfecto. Entonces vamos a ver. Efectivamente, siendo puntual, siendo objetivo, es una tasa. Ya el tema de que es cuestionable, no es cuestionable, eso se va a ver a lo largo del curso. También como un tema, digamos, no de confundirlos, sino un tema de también poseer un perfil tributario, un perfil fiscal como efectivamente corresponde, porque esos temas no son mecánicos, esos temas son profundos. Muy bien, ahora nos vamos a conversar un poquito respecto a la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, referido al principio de legalidad, al principio de reserva de ley. Y justamente acá queda claro que la facultad que posee el Estado como sujeto acreedor en esa relación jurídica que tiene con el deudor tributario, que se puede comportar como contribuyente, como responsable, como agente de retención, ¿no? Tipificado en el artículo 7 del Código Tributario, la facultad que posee el Estado es a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno local, representado por las municipalidades, gobierno central representado por el Ejecutivo, ministerios, gobierno regional, las regiones. Y acá hay un tema muy importante. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no están facultados para crear, para modificar o suprimir impuestos. Esto en virtud a la ley 28390 y otras normas complementarias. Y los gobiernos locales, que se representan por las municipalidades de acuerdo a su jurisdicción, ¿no? Ellos lo hacen mediante ordenanzas. Ellos pueden crear, ellos pueden modificar, pueden suprimir, ¿no? Sus constricciones, sus arbitrios, sus derechos, sus licencias, como también pueden exonerar a de ellos. Esto es dentro de su jurisdicción y obviamente con los límites y parámetros que señale la ley. El hecho de que exista un tema de tributación municipal no es que esto se haya dado por los gobiernos locales, sino esto se ha dado por el propio gobierno central. El Ministerio de Economía y Finanzas, cuya ley marco se dio inicialmente a través del decreto legislativo 776, que se publicó el 31 de diciembre del año 1993 en el gobierno de Fujimori. Esto es historia. Perfecto. Ahí hablamos pues del impuesto a la cabala, que grava la adquisición de predios rústicos urbanos para quien lo adquiere, para quien lo compra. El impuesto predial, pudiendo ser la afectación a predios rústicos urbanos, el impuesto a los juegos, el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Aquellos nuevos que tengan una antigüedad no mayor a 3 años, etcétera, 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 creado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su potestad. Muy bien. Entonces, para llegar al punto, señores, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí, perfecto. ¿Qué tenemos acá? El gobierno central crea, modifica y suprime impuestos, tasas, ¿no? Contribuciones. El gobierno local crea, modifica y suprime en su propia jurisdicción. La municipalidad de San Borja, ¿no? Dentro de San Borja. La municipalidad de Surco, dentro
Sur. Gobierno regional. Señores, justamente ya ahí se ha mencionado que tanto los gobiernos regionales como locales no están facultados para crear, modificar o suprimir impuestos. Y también acá siempre hay que recordar la potestad tributaria que tiene el Estado a raíz del artículo 74 de nuestra Carta Magna de la Constitución Política del Estado. Y ahí están los principios constitucionales, que con ustedes ya lo hemos visto. ¿Cuáles son esos principios? A ver en el chat. ¿Cuáles son esos principios constitucionales? A ver en el chat. Recordando un poquito cuando vimos la lámina. Muy bien. Mary nos dice legalidad. ¿Qué más? No solamente legalidad. ¿Qué más? Reserva de ley. Muy bien. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Uy, se quedaron en legalidad y reserva de la ley. Muy bien. No confiscatoriedad. Capacidad contributiva. Así es, ¿no? Recordando un poquito la Constitución Política del Perú. Derechos fundamentales, respetar los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. ¿Y dónde encontramos el derecho de petición? ¿Dónde lo encontramos? A ver. Derecho de petición, que ya lo mencioné, ¿eh? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver. Ya falta poquito. Ya se vienen los exámenes. ¿Dónde encontramos el derecho de petición? No se preocupe, estamos conversando. Lo encontramos contenido en el artículo 2, numeral 20 de la Constitución Política del Perú. ¿Y de qué nos habla el artículo 2? De los derechos fundamentales de la persona. Obviamente yo no les pedí el artículo, el numeral, sino simplemente cuál es la denominación. Derechos fundamentales de la persona. Igualmente, dentro de los derechos fundamentales de la persona, tenemos de que nadie está obligado a hacer lo que la ley demanda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíba. Esto es sumamente importante. Muy bien, yendo al tema, señores. Con relación a los principios constitucionales, y dice usted el principio por el cual se dispone que los tributos se crean, se suprimen o derogan por ley o por decreto legislativo. ¿Qué contestarían? A ver, eso es libremente, no estamos evaluando, lo estamos comentando, haciendo alusión a las láminas que se han preparado para ustedes. A ver, vamos a ver, pero hay que tratar de no hacerlo a nivel mecánico. Hay que tratar de hacerlo siempre, en este caso, siempre llevándolo a la investigación, al análisis. A ver. Nos dice legalidad, Juan Martín, ¿quién más? Dice Milagritos, perfecto. Vamos a ver. Efectivamente, es el principio de legalidad, uno de los principios constitucionales que dispone que los tributos se crean, suprimen o derogan por ley o decreto legislativo. ¿Y cuál es la norma del Código Tributario que me habla del principio de legalidad? El principio de reserva de ley. En el chat, por favor. A ver. Muy bien. Es la norma 4 del título preliminar del Código Tributario. ¿Ya? Completo. Norma 4 del título preliminar del Código Tributario. ¿Y cuántas normas tiene nuestro Código Tributario? ¿Cuántas normas tiene el Decreto Supremo 133/2013? A ver en el chat. ¿Cuántas normas son? A ver en el chat. Muy bien, Mayra. Son 16. Efectivamente. ¿No? ¿Y qué nos dice la norma 16? ¿Qué nos dice la norma 16? ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su denominación? A ver, norma 16. ¿Qué nos dice? Ahí está. Muy bien, ahí nos acompaña nuestra colega Pilar. Nos habla de la norma antielusiva. Efectivamente, así es, Pilarcita, ¿no? Norma antielusiva, correcto. Así es, Lícer, también la calificación de la elusión. Y por ende, esta norma antielusiva, digamos, 16 romanos, no 16 numerales, 16 romanos del título preliminar del Código Tributario, trajo consigo
al artículo 62C del Código Tributario, ¿no? Y así, espero que lo vamos a ver a lo largo del curso. Perfecto. Luego, hablemos del plazo de prescripción, señores. En virtud al artículo 43 y artículos siguientes, hasta el 47, nos indican que cuando uno cumple con presentar sus tributos, este se prescribe a los 4 años. Si no se declara, se prescribe a los 6 años. Y tratándose de la agente de retención, percepción, que no haya honrado el pago de sus tributos, retenidos o percibidos, se prescribe a los 10 años. Y para el administrado, para el contribuyente, para el deudor tributario, ¿no? Para que él pueda hacer uso de su derecho de petición, consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, derecho fundamental de la persona, el hecho de poder solicitar la compensación, la solicitud de pago indebido en exceso o la devolución del mismo, para solicitar la declaración de la prescripción tributaria, entre otros, tiene solo 4 años. Un rato voy a dejar de compartir, por favor, y nos vamos nuevamente a compartir los materiales. Ahí está. Perfecto. Ahora, viene un tema. ¿Y así solamente serán 4, 6, 10, 4 años? No, señores. También hay que tomar en consideración, en este caso, si de pronto se han presentado las causales de interrupción o las causales de suspensión. ¿Y dónde lo encontramos? En el Código Tributario. ¿Dónde lo encontramos? En los artículos 45 y 46 de nuestro Código. Entonces no podemos decir libremente, ¿sabes qué? Yo tengo tributos del año 2011 y ya prescribieron. Tengo de 2000, ya prescribieron. ¿Se ha presentado alguna causal de interrupción o suspensión? La verdad es que no sé. Entonces yo les pregunto, solo mencionen una causal de interrupción. A ver, vamos a ver en el chat. Una sola causal de interrupción. A ver, antes de pasar al casito práctico, una sola. Nuevamente, una sola causal de interrupción. Por ahí están llegando, sí. Bueno, no se preocupen, lo vamos a ver juntos a lo largo del curso. Una causal de interrupción sería, por ejemplo, basta que yo solicite un fraccionamiento de carácter particular o de carácter general, solo lo solicito, así no me acepte. Ya se interrumpió. Y todo vuelve a fojas cero. Ahora, una causal de suspensión, solo una, por favor. No se preocupen, si no contestan, coloquen OK, yo lo comento. Una sola causal de suspensión. Suspensión. ¿Ya? El tema de estar declarado como no habido. Bien, tema. Así es. Muy bien, avancemos. Señores, bien, sucede el caso de la empresa Álamo. La empresa Álamo, sociedad anónima abierta, presentó el IGB retenciones del periodo tributario en el 2014, el día de su vencimiento, el día 10 de febrero de 2014. Sin embargo, no pagó el tributo retenido. ¿Qué es lo que desea saber la entidad? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Cuál es la fecha de término del cómputo del plazo de prescripción? Les comento, en virtud al artículo 44 de nuestro Código Tributario, se computa el cómputo del inicio de los plazos, se computa a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento del tributo. Si este tributo, este IGB, es del periodo de enero, ¿cuándo venció? Según el último dígito de RUT, en esta situación, para efectos didácticos, venció el 10 de febrero de 2014. Muy bien, no pagó el tributo retenido. Entonces, a partir de cuando empezamos a computar, en este caso los 10 años, porque se trata de un agente de retención que no honró el pago de sus tributos. Entonces, empezamos a computar desde el año 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya el primer día hábil del 2025 se habría prescrito totalmente. Primer día hábil de enero. 10 años. Pregunta, ¿por qué hablamos de un primer día hábil de enero?
¿Cuál es la norma del título preliminar del Código Tributario que hace énfasis a que cuando el tema de prescripción fuese un día no hábil, se toma el día hábil inmediato superior? ¿Cuál es esa norma del título preliminar del Código Tributario? A ver en el chat. ¿Cuál es esa norma romana del título preliminar del Código Tributario que me habla respecto a que la prescripción va en función a no considerar un día que no sea hábil? ¿Cuál es esa norma? Si no contestan, coloquen OK. No estamos evaluando, estamos dialogando, estamos interactuando. Gracias, Eduardo. Señores, es la norma 12 romanos. Es la norma 12 romanos de nuestro Código Tributario. Norma 12. ¿Y qué nos dice la norma 2? Nos dice que cuando la prescripción del tributo cayese un día que no es hábil, se tomará inmediatamente el día hábil inmediato superior. Y la norma 12 está referida a ¿qué? Al cómputo de plazos. Todos esos temas tan puntuales también hay que verlos, ¿no? Pero no se preocupen, esto se va a abordar mucho más y obviamente en forma objetiva, práctica y todo lo demás a lo largo del curso. Muy bien, entonces, nos preguntamos, bueno, ya está la respuesta, con relación a los plazos de prescripción, marque la alternativa correcta. ¿Cuál sería? ¿A, B, C o D? Efectivamente, Brunella, gracias. D, ¿no? Porque ya lo hemos desarrollado y porque ustedes también ya vienen repasando, ¿no? Entonces la acción prescribe a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha honrado el pago de sus tributos retenidos o percibidos, ¿no? Perfecto. Señores, a ver, para que quede claro el tema de prescripción, un ratito voy a volver a compartir. Ahí estamos. Señores, el IGB, cuenta propia, código 1011, del periodo diciembre 2022. No ha habido causal de interrupción ni de suspensión. Perfecto. ¿Cuándo se estaría prescribiendo? ¿Desde qué día hábil de enero de qué año ya estaría prescrito? IGB, cuenta propia, código 1011, de diciembre 2022. A ver en el chat. Diciembre 2022. Se declarará. A ver. Primer día hábil de enero, ¿de qué año? Uy, nuevamente, norma 12, por favor. Atención a la norma 12 romanos del título preliminar del Código Tributario. Norma 12. A ver, por favor, ¿sí? ¿Se acordaron de la norma 12 o no? Ya, no se preocupen, vamos a responder. Señores, nuevamente, ¿qué me dice la norma 12? No, 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 no. A ver, recordar es volver a vivir. Primer día hábil de enero. No interesa que sea 2, 3, 4, simplemente primer día hábil. ¿Pero de qué año? ¿De qué año, por favor? Consideren el año. Primer día hábil de enero, ¿de qué año? Tributo, diciembre 2022. No se preocupen. Les voy a responder. Señores, si estamos hablando del IGB cuenta propia, del periodo diciembre 2022, ¿cuándo ha vencido? En enero 2023. ¿Cuándo computo los 4 años? Desde el 2024. ¿Sí o no? 2024, 2025, 2026, 2027. El primer día hábil de enero 2028, totalmente prescrito. Pero
se preocupen, lo vamos a ver a lo largo del curso con una serie de casos prácticos, de todas las formas. Y les diré algo, cada vez que se toca diciembre, generalmente no hay una respuesta. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, y a todos ustedes, avancemos, señores, avancemos. Luego tenemos los procedimientos tributarios, procedimiento de fiscalización, procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento contencioso tributario, procedimiento no contencioso. Señores, cuando hablamos del procedimiento contencioso tributario, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿cuáles serían esos procedimientos contenciosos tributarios? Vamos a ver. ¿Ya? Sí, más o menos están llegando por ahí. Perfecto. Les comento. Les doy una lámina simpática para ustedes. Nuevamente voy a volver a compartir. Un minuto. Ahí está. Miren, en una sola laminita. Señores, un procedimiento contencioso es cuando hay litigio, cuando hay contienda, cuando hay controversia, cuando yo levanto la mano para reclamar, ¿no? En cambio, y ahí está el recurso de reclamación ante la administración tributaria, el recurso de apelación ante el tribunal fiscal, la interposición de una demanda, ¿no? Contenciosa ante el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un procedimiento no contencioso tributario es donde yo hago uso de mi derecho, y el derecho que ya le hemos comentado, mi derecho de petición, consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, se entiende que ahí no hay litigio, no hay contienda, no hay controversia, yo no levanto la mano para impugnar, simplemente hago uso de mi derecho de petición, que está contenido en los derechos fundamentales de la persona de nuestra Carta Magna. Y por tanto, yo puedo solicitar una compensación, yo puedo solicitar la devolución de mi pago indebido o en exceso, yo puedo solicitar la declaración de mi prescripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existen procedimientos contenciosos tributarios y procedimientos no contenciosos tributarios. ¿Y en cuántos días la administración tributaria tiene que resolver ese procedimiento no contencioso tributario? ¿Cuántos días hábiles tiene para resolver? A ver, vamos a ver el chat, pero completo, por favor. 45 días hábiles. Así es, hábiles. ¿Y qué pasa si no me atiende? Si hace oídos sordos el Estado, la administración pública, y no me atiende. ¿Qué interpongo? Tengo la opción, primero, de interponer, si lo deseo, un recurso de queja al amparo del artículo 155 del Código Tributario. Pero también hay que ser presentado un silencio positivo administrativo o un silencio positivo negativo administrativo. Positivo administrativo o silencio negativo administrativo. En virtud a la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la Ley 27444. Correcto, Mary. Silencio, ¿no? Administrativo negativo. Entonces, cuando se presente el silencio administrativo negativo, yo tengo el derecho a interponer un recurso de reclamación. ¿Y en cuántos días estaría resolviendo la administración tributaria? ¿En cuántos días? A ver en el chat. ¿En cuántos días? ¿En cuánto tiempo? Ya saben, consignan OK y yo lo comento. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando del procedimiento tributario contencioso. Interpongo mi recurso de reclamo. No se preocupe, 2 meses, pero lo vamos a ver a lo largo del curso. Así es. Gracias. Artículo 132 y siguientes del Código Tributario. Muy bien, siendo así las cosas, señores, la pregunta que prácticamente ya hemos respondido, el procedimiento tributario que consta de 2 etapas, reclamación, en la vía administrativa son 2 etapas, en la vía judicial ya tenemos la demanda. El procedimiento tributario que consta de 2 etapas, reclamación ante la administración tributaria y apelación ante el tribunal fiscal, es un procedimiento contencioso tributario, no contencioso tributario, procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento de fiscalización tributaria o procedimiento de verificación tributaria. Bueno, ya está respondido. Es un procedimiento
contencioso tributario, donde hay litigio, donde hay contienda, donde hay controversia entre la administración, ¿no? Y el obligado, el administrado o contribuyente o tributario. Y no solamente la ciudad, también puede ser la municipalidad, es un gobierno local y le aplica el código tributario. Muy bien. Volviendo un poquito a compartir. Ahí lo tenemos. Y nos preguntamos, ¿cuál es el reglamento que nos habla del procedimiento de fiscalización? A ver en el chat. ¿Cuál es ese procedimiento que nos habla del procedimiento de fiscalización, que también aplica a las acciones imputativas, dicho sea de paso? A ver, esperamos unos segunditos. ¿Cuál es ese reglamento que nos habla del procedimiento de fiscalización que sale? A ver, vamos a ver. Ya saben, pueden colocar OK, yo lo comento. No se preocupen. Es el Decreto Supremo 085-2007 EF. Ahí nos dicen claramente cuál es el procedimiento de una fiscalización. Inclusive, qué tengo que hacer para hacer una prórroga, cuáles son los plazos, etc. Decreto Supremo 085-2007 EF de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, señor, y normas complementarias. Gracias, Carlos. Justamente se inicia el procedimiento de fiscalización, llega la carta de presentación y me llega en conjunto el requerimiento. Puede ser una fiscalización definitiva o parcial, y si es parcial, puede ser parcial o parcial electrónica, ¿no? Una que tiene hace un año, la otra 6 meses, y la otra que es, en este caso, 20 días hábiles. Entonces, viene el tema. Yo tengo el inicio, los documentos que la SUNA emite, el requerimiento, el contenido del requerimiento y la conclusión del proceso de fiscalización. Y siempre aquí existen dos entes. ¿Cuáles son esos dos entes que participan en una fiscalización? Por favor, en el chat. ¿Cuáles son esos dos entes que participan en un proceso de fiscalización? ¿Cómo se denomina? ¿Qué nos dice el protocolo de atención? A ver, son docentes. No se preocupe. Es el agente fiscalizador y el sujeto fiscalizado. Decreto Supremo 085-2007 EF. El protocolo de atención para el agente fiscalizador, ¿no? Que lo vamos a ver a lo largo del curso. Perfecto, Carlos. Gracias por complementar. Muy bien. Luego nos preguntamos, ¿el procedimiento de fiscalización tributaria se inicia con la notificación de los siguientes actos administrativos? ¿Cómo se inicia? Ya lo hemos resuelto. ¿Cuál sería? Ya lo hemos resuelto. A, B, C, D, E. Nos dice la mayoría de participantes que es la carta de presentación y el primer requerimiento. Efectivamente. Y el requerimiento. No llega la carta sola, Mary. Llega también con el requerimiento. Así es. Ya, Mericita, muchas gracias y a todos. Perfecto. Nos vamos ahora al tema de lo siguiente. Señores, contra la resolución que declara improcedente la solicitud de fraccionamiento de deuda tributaria, ¿qué hay que interponer? ¿Y ante quién? ¿Qué hay que interponer y ante quién? Le estoy agregando una masa, ¿y ante quién? A ver. Nos dice Kabila que es un recurso de apelación lo que hay que interponer. Tiffany nos dice un recurso de reclamación. Mary nos dice ante la misma institución, pero ¿qué institución, Mary? Por favor. Ya, no se preocupen, señores. Es justamente cuando a mí me llega una resolución que declara improcedente la solicitud de fraccionamiento, ¿quién me hace llegar esa resolución? A quien yo le solicité el fraccionamiento, con el cual interrumpí el plazo prescriptorio de dichos tributos, en virtud al artículo 45 del Código Tributario. Basta a solicitud de un fraccionamiento de carácter particular o general, complementando un poquito el tema. Señores,
Ya me emitió una resolución producto de reclamo. Entonces, yo tengo la opción, bajo el procedimiento tributario contencioso, agotar la vía administrativa y interpongo un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Pero presento el escrito a SUNAT y SUNAT lo deriva al Tribunal Fiscal. Estaría todavía dentro del ámbito de aplicación de la vía administrativa de un procedimiento tributario contencioso, ¿no? Perfecto. ¿Quién lo va a resolver? El órgano colegiado, el Tribunal Fiscal. ¿Cuántos días hábiles tengo para interponer mi recurso de apelación? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Así es, Florcita, muy bien. 15 días hábiles, así es, Florcita. Muy bien, recurso de apelación. Ahora, señores, el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Cuál es esa facultad que tiene la Administración Tributaria cuando hablamos del procedimiento de cobranza coactiva? ¿Cuál es esa facultad? Hemos hablado de las facultades. ¿Cuál es? Y con eso ya terminamos. ¿Cuál es esa facultad conferida a la Administración Tributaria en aplicación al Código Tributario? ¿Cuál es esa facultad? La facultad de, muy bien, Yumi, recaudación. Es la facultad de recaudación, así como tiene facultad de fiscalización, determinación, facultad sancionatoria, que lo hemos visto al inicio. Recaudación, así es, Carlitos. Entonces, si no hacen las cosas, el procedimiento de cobranza coactiva es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor tributario, que se puede comportar como contribuyente, como responsable, como agente de retención, etcétera. Artículo 7 del Código Tributario, ¿no? Entonces, ¿qué emite? Una resolución de ejecución coactiva que contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago, resolución en cobranza, resolución de multa, y se ejecuta dentro de los 7 días hábiles. Inclusive está bajo procedimiento de aplicar medidas cautelares, embargos, etc. Entonces, esto es muy importante. Y nos preguntamos, ¿el procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de? Ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya la tenemos. A ver, muy bien, Yumi. Así es, Adler, ¿no? Adler, Miriam, ¿no? Excelente. Así es, Carlos, así es, Florcita. El tema de la resolución de ejecución coactiva. Perfecto. Señores, y con el tema eh, de un reclamo, ¿se suspenderá la cobranza coactiva? Un reclamo con todas las de la ley y todo lo demás. ¿Se suspenderá la cobranza coactiva? ¿Ustedes qué dicen? Patricia no dice que no. ¿Ustedes también dicen que no? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? No se preocupe, ¿no? Señores, sí, se suspende. Obviamente, cuando es un reclamo con todas las de la ley al amparo del artículo 32 del Código Tributario y siguientes. ¿Y cuánto tiempo tengo para poder reclamar frente a un tema de comiso de bienes? ¿Cuántos días hábiles me otorgan para poder interponer un recurso de reclamación por comiso de bienes? Muy bien, Yumi. 5 días hábiles. Internamiento de vehículo, ¿cuántos días hábiles? Para interponer un recurso de reclamo. Internamiento de vehículo. Muy bien. 5 días hábiles. Ahora, cierre de establecimiento. ¿Cuántos días hábiles? Cierre de establecimiento. Para interponer un recurso de reclamo. 5 días hábiles. Y fuera de estos escenarios, ¿cuántos días hábiles me otorgan para poder interponer un recurso de reclamo? En vía ordinaria. ¿Cuántos días? A ver en el chat. Pueden colocar OK. 20 días hábiles. Artículo 132 y siguientes de nuestro Código Tributario, del Decreto Supremo 133-2013 EF. Y si se trata de un sujeto sin capacidad operativa que presuntamente está en vía de calificarlo como tal, todavía no hay, digamos, resolución firme y consentida. ¿Cuántos días tiene él para reclamar? El sujeto sin capacidad operativa, ¿cuántos días hábiles tiene?
A ver. 10 días hábiles, señores. Así es, ¿no? Así es. No se preocupe. Muy bien, Angelita, excelente. Y a todos, perfecto. Señores, y cuando hablamos del IGB, ¿qué decimos? El impuesto general a las ventas, ¿no? Conocido como IVA, es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción, comercialización, distribución, y entre sus características es que se le denomina que es no acumulativo, porque solo grava ese valor agregado de cada etapa en un ciclo de económico, de actividad económica, producción, comercialización, distribución, traslado, etcétera, ¿no? Todas las fases correspondientes y se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto, débito contra crédito, débito contra crédito, débito contra crédito. Perfecto. Aparte de ello, el IGB tiene como característica que es indirecto, es un fenómeno de la traslación. Es de carácter general porque graba volúmenes globales durante toda la etapa económica de producción, comercialización, traslado, distribución. Es plurifásico porque alcanza a todas las transacciones del proceso de producción, comercialización, distribución, etc. Entonces, es indirecto, es de carácter federal, es plurifásico, pero eso no está contenido en el tubo de la ley del IGB, en el decreto supremo 055-99F y su reglamento, el decreto supremo 029-94F y normas complementarias y reglamentarias. No, estamos hablando ya de la doctrina pura, ¿no? Que apasiona a todo tributarista, que va al más allá. Entonces, señores, así es, y es no acumulativo. Débito, crédito, débito, crédito. Neutral en la configuración de los precios porque no genera pirámides, ¿no? Se va extinguiendo, se va reduciendo, pero el más grabado es el consumidor final. Entonces viene una pregunta. El IGB es un impuesto al consumo que tiene las siguientes características. ¿Es plurifásico acumulativo? ¿Es un impuesto sobre base real? ¿Es un impuesto que incide sobre el consumidor final? ¿Es un impuesto directo? ¿Es un impuesto progresivo? ¿Qué se asemeja más para ustedes? A ver el chat. ¿Qué es lo que se asemeja más? El C. Sí, es el que se asemeja más. Efectivamente, así es Pilarcita, así es Giselle, así es Flavio, así es Pamelita. Muy bien. Entonces, es un impuesto que incide sobre el consumidor final. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Desde este punto de vista, acá están los muñequitos, miren cómo graba el consumidor final. ¿Qué va a hacer el consumidor final? No va a aprovechar de aplicar débito contra crédito y la política de que no va a ser acumulativo. No, simplemente se graba con todo lo que haya pasado a través de todas las fases o etapas del ciclo económico, producción, comercialización, distribución, traslado, etcétera. Efectivamente, ¿no? Obviamente vamos a trabajar código tributario, IGB y renta. Señores, ahora viene un mensajito y estamos con 450 participantes. Miren, 450 participantes. Soy fanática de Stevie Jobs, entre otros también, Mahatma Gandhi, etc. Señores, Stevie Jobs, entre tantos mensajes, nos dice lo siguiente. Sentirse satisfecho es hacer realmente un gran trabajo. Y eso solo es posible amando lo que haces. Repito, y me incluyo también, al igual que ustedes, sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo. Y eso solo es posible amando lo que haces. Cuando uno ama lo que hace, señores, se notan las venitas que pasan, ¿no? Por el brazo, así. La sangrita como circula, ¿no? Así es, porque hay pasión, hay amor, hay entrega total. Así es. Muy bien. Y decirles con estrellitas, muchísimas gracias, desde ya quedan cordialmente invitados, mi agradecimiento profundo a Country Empresarial por haberme permitido llevar adelante esta sesión de la convocatoria del CAT Sudán. Espero también que estos materiales que se han traído con tanto cariño sean de satisfacción de ustedes. Bastante pequeñito, sucinto, pero espero que realmente estén contentos. Muy bien, entonces dejamos de compartir y nos vamos a los comentarios. A ver qué comentarios hay. Pésimo, muy aburrido, ¿no? Se habló demasiado. ¿Qué es lo que dicen? A ver, Estefany nos dice, desde Angelita, a ver, vamos a ver. Carlos, gracias, Carlos, gracias por la diferencia, muy cordial. Gracias, Angelita, qué gusto tenerte. Estefany también.
dice Vivianita. Gracias, Vivianita. Verónica, esto solo es el caramelito, ¿no? Es el ingrediente pequeñito. Gracias, humildemente se lo comento. Patricia también. Gracias, Patricia. No te preocupes, ahí los asesores comerciales, la organización de norte empresarial, ya los va a poner en autos respecto a algunas inquietudes lejana al tema de la sesión. Gracias, Anita. Gracias, Adriano. Muy bien. También nos acompaña Andrés. Gracias. Ah, Andresito me dice que recién me conoce. Excelente, Andresito, yo también. Samsung también. Juancito. Gracias, Juan. Muy bien. Y ahí estamos. Sí, Miriam, muchas gracias, Miriam, por la diferencia. Gracias, Carlos. Y también nos dice Clarisa, no te preocupes, Clarisa, vamos por partes. Gessel también, excelente. Bueno, creo que no vamos a terminar si sigo dando lectura, pero a todos, por favor, mi agradecimiento profundo, ¿no? Profundo, y los esperamos para llevar adelante el tema de esta preparación. Señor Jonathan, disculpe el tiempo, adelante, por favor. Doctora